¿Qué pasaría si te dijera que una de las mujeres más influyentes del cristianismo primitivo es una cuyo nombre casi nadie conoce? Nunca predicó a multitudes, nunca realizó milagros registrados. Su nombre solo aparece una vez en las Sagradas Escrituras, solo una vez. Pero esa mención lo cambió todo. El apóstol Pablo, quien confrontó a emperadores, fundó iglesias por todo el Imperio Romano y escribió cartas que transformaron la historia, se detuvo a honrar a esta mujer. Reconoció en ella algo tan poderoso, tan genuino, que necesitaba ser inmortalizado. ¿Por qué? Porque su fe no murió con ella. Sembró una semilla que dio origen a uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva, un joven discípulo que llevaría el evangelio con valentía y sabiduría. Y todo comenzó en un hogar sencillo, lejos de los templos, lejos de las sinagogas. Hoy descubrirás quién fue esta misteriosa mujer, cómo influyó en generaciones sin buscar jamás reconocimiento. Y al final de este video, revelaré el secreto de su legado, algo que podría transformar por completo tu perspectiva sobre tu camino de fe. Quédate hasta el final, porque esta historia demostrará que los grandes héroes de la fe suelen ser invisibles a los ojos del mundo, pero eternos a los ojos de Dios. Hay algo fascinante en las historias olvidadas de la Biblia. Personajes que nunca subieron a un púlpito, cuyos nombres nunca fueron proclamados en las calles, pero que dejaron una huella imborrable. Y esta mujer es precisamente eso. Vivió en una época en la que la fe cristiana era perseguida, donde seguir a Jesús podía costar la libertad, la reputación e incluso la vida. Las primeras iglesias se reunían en casas, escondidas, susurrando oraciones, mientras el Imperio Romano perseguía a los seguidores del camino. En este escenario de tensión y valentía, los pequeños gestos de fe valían más que los discursos elocuentes. Una oración sincera tenía más poder que 1000 palabras vacías. Y fue en este contexto que esta mujer hizo algo extraordinario, algo que el apóstol Pablo jamás olvidaría. No escribió teología, no fundó ministerios, pero plantó una semilla de fe tan profunda que dio fruto que nutre a la iglesia hasta el día de hoy. Su influencia fue silenciosa, pero devastadoramente poderosa. Y aquí reside el misterio. Cómo alguien que solo aparece una vez en las Escrituras logró tener tal impacto en la historia del cristianismo. La respuesta reside en el poder de algo que muchos subestiman: la fe transmitida en la vida cotidiana, en la calidez del hogar, lejos de los focos. Así que dime, ¿estás listo para descubrir quién fue esta mujer que lo cambió todo en silencio? Porque su historia cuestionará todo lo que piensas sobre la grandeza espiritual. Imaginen a un joven con mirada decidida, pero que aún carga con la fragilidad de la juventud. Camina junto al gran apóstol Pablo por los polvorientos caminos de Asia Menor. Su nombre resuena en las iglesias: Timoteo. Todos hablan de él, todos confían en él. Pablo lo llama un verdadero hijo en la fe. Pero mientras las multitudes admiran su valentía y sabiduría, pocos se detienen a preguntar: ¿de dónde surgió esta fe inquebrantable? Timoteo no nació con una cuna espiritual en la boca. Su padre era griego, probablemente pagano. Creció en un mundo dividido entre dos culturas, dos creencias. Y sin embargo, algo en él brillaba de forma diferente. Algo tan auténtico que Pablo, el experimentado plantador de iglesias, eligió a este joven como su compañero más cercano. Timoteo predicó con autoridad, pastoreó con sabiduría y enfrentó la persecución con fortaleza. Pero Pablo conocía la verdad, conocía el secreto de esa fe inquebrantable. Y en una de sus cartas más personales revela ese secreto: me acuerdo de tu fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Goza Timoteo 1:5. Ahí está, Lois, un nombre dulce, casi olvidado por el tiempo. Pero Pablo no la olvidó, porque sabía que antes de ser su discípulo, Timoteo era discípulo de alguien aún más importante,
su propia familia. La fe de Timoteo no nació en los sermones de Pablo. Se sembró mucho antes, en un hogar donde una abuela oraba, enseñaba y vivía según sus creencias. Y eso es solo la superficie de la historia. Cierren los ojos un momento e intenten imaginar esta casa. No era un palacio, no había bibliotecas teológicas ni escuelas de profetas. Era solo una casa sencilla, quizás en Listra, una ciudad de la región de Galacia. Pero entre esos muros, algo sagrado estaba sucediendo. Lois abrió las sagradas escrituras, los rollos de la Torá, los salmos, los profetas, y con voz firme pero tierna enseñó a su hija Eunice, enseñó a su nieto Timoteo. No tenía un diploma de seminario, no tenía un certificado rabínico, pero tenía algo infinitamente más valioso, una fe genuina y sincera, como la describió Pablo, la clase de fe que no se conforma con rituales vacíos, sino que transforma comportamientos, moldea caracteres y forja destinos. La fe se transmitía de generación en generación en aquella casa, no como una tradición muerta, sino como un fuego vivo que se transmitía de corazón a corazón. Loida le enseñó a Eunice, Eunice le enseñó a Timoteo, y cada una llevaba esa llama con reverencia y pasión. Es fascinante darse cuenta de que la educación espiritual en la Biblia no comenzó en los templos, sino en casa. Dios siempre valoró la enseñanza familiar, la que se imparte en la mesa, antes de dormir, en las conversaciones cotidianas. Y Loide lo comprendió profundamente. Sabía que formar a un niño en la fe no se trata solo de llevarlo a la sinagoga una vez por semana. Se trata de vivir la fe ante Él. Se trata de orar con Él. Se trata de hacerle ver su dependencia de Dios en cada situación. Ahora, respóndeme, ¿cuántos hogares hoy funcionan como verdaderas escuelas de fe? ¿Cuántas abuelas, madres y padres siembran semillas eternas en el corazón de sus hijos? Aquí viene una de las partes más hermosas de esta historia. Loide no estaba sola. Tenía una aliada poderosa, su hija Eunice. Pablo menciona a ambas juntas. La fe que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. 2 generaciones de mujeres sabias de las Escrituras. 2 generaciones que enseñaron la fe con su ejemplo, no solo con palabras bonitas. Consideren la fuerza de este dúo. Loide, la matriarca, portadora de la sabiduría de los años, y la solidez de quien ha visto obrar a Dios. Eunice, la madre, trasladando esa fe a la nueva generación, adaptando el lenguaje sin diluir la verdad. Sostuvieron su hogar con la oración. Mientras el mundo que los rodeaba les ofrecía placeres vanos y filosofías confusas, construyeron un altar doméstico donde Dios era el centro de todo. Antes de conocer a Pablo, Timoteo conoció a Jesús a través de estas 2 mujeres. ¿Y saben qué nos enseña esto? Que los ministerios más grandes a veces ocurren lejos de las cámaras, lejos del escenario. Ocurren en la cocina, en el dormitorio, en las conversaciones antes de dormir. Y si te gusta esta historia, dale a me gusta abajo y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte futuros videos sobre personajes bíblicos que transformarán tu fe. Regresando, Loida y Eunice fueron mujeres que enseñaron la fe no como teoría, sino como un estilo de vida. Demostraron que la herencia espiritual en la Biblia no se trata de dejar posesiones materiales, sino de dejar un legado de confianza en Dios. Y este legado estaba a punto de cambiar la historia de la iglesia de maneras que ni siquiera podían imaginar. Porque cuando siembras la fe en un corazón joven, nunca sabes cuánto crecerá esa semilla. Ahora, acerquemos los puntos. Timoteo no se convirtió en un gran líder por casualidad. No despertó un día con una fe madura y prefabricada. Esta fe fue cultivada, regada y protegida por 2 mujeres fieles. De niño, escuchó las historias de Abraham, Moisés y David. Desde pequeño, aprendió que Dios es fiel,
que sus promesas nunca fallan, que vale la pena confiar en Él incluso cuando todo parece perdido. Y cuando Pablo llegó a Listra predicando el Evangelio de Jesucristo, Timoteo no partía de cero, ya tenía una base sólida. Su abuela y su madre ya habían preparado el terreno, ya habían sembrado la semilla de la palabra de Dios en su corazón. Por lo tanto, Pablo reconoce que la fe que vio en Timoteo era la misma fe sincera que había visto primero en Loida. Era la misma llama, el mismo ADN espiritual, la misma confianza inquebrantable en el Dios vivo. Esta es la herencia de la fe en la familia cristiana. Esta es una fe transmitida de generación en generación. No una religiosidad heredada y vacía, sino una fe viva, que se transmite de corazón en corazón como un fuego inextinguible. Timoteo se convirtió en pastor, evangelista y líder de la iglesia. Pablo le confió las misiones más difíciles. Fue enviado a Éfeso, una de las ciudades más complejas y desafiantes del mundo antiguo, y no huyó, no se rindió, porque la formación espiritual de Timoteo no fue superficial, fue profunda. Fue construida ladrillo a ladrillo, oración a oración, enseñanza a enseñanza, por una abuela y una madre que se tomaron en serio su fe. Y ahora entiendes por qué Pablo nunca olvidó el nombre de Lois, porque sabía que sin ella, Timoteo tal vez nunca habría existido como el líder en el que se convirtió. Aquí se encuentra el punto de inflexión de esta historia. Ese momento en el que nos damos cuenta de que los pequeños actos de fidelidad pueden tener consecuencias eternas. Lois probablemente nunca imaginó que su nombre aparecería en una carta del apóstol Pablo. No buscaba fama, no intentaba forjarse una reputación. Simplemente vivía su fe con sinceridad y la transmitía a su familia. Pero Dios ve de forma diferente a nosotros. Dios honra la fidelidad oculta. Dios transforma pequeñas semillas en grandes árboles. Y lo que comenzó como una abuela enseñando a su nieto se convirtió en una historia que abarca siglos. El sencillo testimonio de Lois en casa marcó un hito en la difusión del Evangelio por todo el mundo. Piénsalo, ¿cuántas iglesias fundó Timoteo? ¿Cuántas vidas fueron transformadas por su ministerio? ¿Cuántas personas oyeron de Jesús a través de la predicación de este joven discípulo? Y todo comenzó con Lois, con sus oraciones, con sus enseñanzas, con su fe sincera. Dejó una huella invisible a los ojos humanos, pero eterna a los ojos de Dios. Su influencia no murió con ella, se multiplicó, traspasó fronteras, alcanzó generaciones que ella jamás conoció. Y esa es la belleza del legado de Lois. Demuestra que no se necesita un gran ministerio público para marcar la diferencia en el reino de Dios. Solo hay que ser fiel donde Dios nos ha puesto. Estás subestimando el poder de tu propia influencia. Ahora detengámonos un momento, porque esta historia no es solo para que admiremos a Lois, sino para que aprendamos de ella. Primera lección: la grandeza espiritual no depende de la visibilidad. Loide nunca tuvo un ministerio público reconocido, pero su impacto fue enorme. Esto nos enseña que Dios no mide el éxito como lo hace el mundo. Segunda lección: la fidelidad en lo pequeño da frutos en grande. Loide fue fiel al enseñar a un nieto, solo a uno, pero ese se convirtió en el instrumento de Dios para alcanzar a miles. Nunca subestimes el poder de invertir en una sola vida. Tercera lección: enseñar la fe a los hijos es una prioridad divina. Deuteronomio 6 ya dice: enseñarás estas palabras diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Lois vivió esto en la práctica. Cuarta lección: las mujeres de Dios en el Nuevo Testamento fueron esenciales para la iglesia primitiva. Sin Loida y Eunice, quizás no tendríamos las cartas de Pablo a Timoteo. Estas dos epístolas nos enseñan mucho sobre liderazgo, doctrina y perseverancia. Loide no era pastora ordenada.
Carecía de título oficial, pero era una mujer piadosa de la Biblia que comprendió su vocación: formar a la próxima generación en la fe. Y aquí está la pregunta candente: ¿cuántas Loides hay hoy, realizando la misma labor silenciosa pero eterna? ¿Cuántas abuelas, madres, tías y maestras están plantando semillas que solo darán fruto dentro de muchos años? Si este es tu caso, debes saber esto: Dios ve, Dios honra, y su obra no es en vano. Traigamos esta historia al presente, porque el legado de Lois no terminó en el primer siglo, sigue vivo hoy. ¿Cuántas abuelas conoces que madrugan para orar por sus nietos? ¿Cuántas madres trabajan duro, pero aún así encuentran tiempo para enseñarles la palabra a sus hijos? ¿Cuántos padres dan ejemplo de integridad y fe en casa? Estos son los Loides de hoy, los héroes invisibles de la fe, aquellos que no aparecen en los grandes eventos, pero que sostienen el reino de Dios mediante la oración, la enseñanza y el ejemplo. La fe que nace en la familia es poderosa porque se vive, no solo se enseña. Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres verdaderos que confíen en un Dios perfecto. Loide y Eunice ciertamente cometieron errores, tuvieron días difíciles, enfrentaron dudas, pero mantuvieron su fe sincera, esa que no se rinde, no finge y persevera. Y eso es exactamente lo que la próxima generación necesita ver. No una fe fingida, sino una fe hogareña. No discursos recargados, sino una fe de rodillas. No teorías teológicas complejas, sino una confianza sencilla y genuina en Dios. La herencia espiritual de la Biblia nos enseña que la fe, transmitida de generación en generación, es la estrategia de Dios para mantener firme a su pueblo. Así es como la iglesia sobrevive, así es como el evangelio avanza, y tú puedes ser parte de ello. Ahora mismo, puedes empezar a sembrar semillas eternas en los corazones de quienes te rodean. Puedes ser la Lois de tu generación. Porque el mundo olvidará tu nombre, tus títulos, tus logros, pero el cielo nunca olvida a quienes siembran fe en corazones eternos. Y hemos llegado al final de este viaje. Y necesito decirles algo que quizás sea lo más importante de todo. Loide nunca predicó en la plaza pública, pero predicó con su vida. Nunca escribió libros de teología, pero escribió la fe en el corazón de un nieto que cambió el mundo. Nunca fundó una iglesia, pero ayudó a formar un líder que fortaleció a docenas de ellas. El legado de Lois nos enseña una profunda verdad. Dios ve y honra incluso los gestos que el mundo ignora. Lo que parece pequeño a los ojos humanos puede ser gigantesco a los ojos divinos. ¿Recuerdan que al principio de este video prometí revelar algo especial sobre Loide? Aquí está. Su verdadero poder no residía en lo que hacía públicamente, sino en lo que era constante. Era fiel, era leal, estaba presente, y eso es todo lo que Dios nos pide. No nos pide que seamos famosos, nos pide que seamos fieles. No nos pide que impresionemos a las multitudes, nos pide que transformemos vidas, una a la vez. La historia bíblica de Loida es una invitación para que reconsideres lo que realmente significa ser grande en el reino de Dios. Es una invitación para que inviertas en la próxima generación. Es una invitación para que vivas una fe que no necesita ser el centro de atención para brillar. Porque al final, cuando estemos ante Dios, lo que importará no será cuántas personas conocieron nuestro nombre, sino cuántas vidas fueron tocadas por nuestra fidelidad. Lois lo entendió, y por eso, 2000 años después, seguimos hablando de ella. Seguimos inspirándonos en ella, seguimos aprendiendo de ella. Que tu legado sea como el de ella, silencioso para el mundo, pero atronador para los cielos, fiel en lo pequeño, pero eterno en las consecuencias. Esta es Loide, la mujer que cambió la historia silenciosamente, la abuela que crió a una líder, la heroína invisible que el cielo nunca olvidó.
Si esta historia te conmovió, quiero invitarte. Piensa en quienes te rodean, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, los jóvenes de tu iglesia. ¿Qué legado espiritual les estás dejando? No tienes que ser perfecto. Lois no lo era. No tienes que tener todas las respuestas. Ella no las tenía. Pero sí necesitas tener una fe sincera, la que no finge, la que no se rinde, la que confía en Dios incluso en los días difíciles. Así que este es mi reto práctico. Esta semana, elige a una persona de la próxima generación e invierte en ella espiritualmente. Ora por ella. Comparte una palabra de la Biblia. Sé un ejemplo de fe verdadera. Si te gustó este video sobre mujeres de fe en la Biblia, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte futuros videos sobre personajes bíblicos que fortalecerán tu fe. Y cuéntame en los comentarios, ¿quién fue la Loida en tu vida? ¿Quién sembró la fe en tu corazón? Comparte este video con alguien que necesite recordar que los pequeños actos de fidelidad tienen grandes consecuencias eternas. Porque la inspiración de Loida y Eunice necesita llegar a más personas. Recuerda, puede que no seas famoso, pero puedes ser fiel. Y en el reino de Dios, la fidelidad es lo que cuenta. El amor perdura, la fe sincera transforma generaciones. Que Dios te bendiga y que seas un Loide para alguien hoy.